Buenos días, alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de personal social. El tema a tratar hoy día va a ser la localidad. Bien, nos preguntamos, ¿qué cosa será la localidad? Aquí dos niños están conversando y de pronto ellos quieren saber qué es una localidad. Bueno, la localidad es un conjunto de qué? De calles, como estamos viendo en las imágenes, de plazas y edificios. También podemos ver casas, parques y otras zonas que comprenden la comunidad, la localidad. ¿Qué es entonces la localidad? Es el lugar donde viven las personas, ¿no? Estas personas que viven en ese mismo lugar se van a denominar vecinos. Entonces, antiguamente, ¿qué significaba la palabra localidad? Históricamente, la idea de localidad surge aproximadamente en la Edad Media, cuando se empiezan a reorganizar los territorios europeos, porque antes pertenecían ¿a quién? Pertenecían al Imperio Romano. Al momento de que cae el Imperio Romano, entonces es cuando se empiezan a crear las localidades. Entonces, ¿qué sucede? En Europa Occidental comenzaron a organizarse todas las personas por medio de qué? De sus propios intereses, ¿no? Entonces, por sus propios medios. ¿Esto qué hacía? Que empezaran a crear grupos que podían administrar la parte económica y política para el desarrollo del lugar donde vivían. Entonces es así como empieza a aparecer lo que es la localidad. ¿Qué pasó entonces? En la actualidad, la localidad ha variado mucho. No es esa localidad que empezó en esa época, en la caída de Roma, sino que fue poco a poco formándose. En este sentido, este cambio que una localidad actual puede presentar un hecho de que hoy día se compone de qué? De una población. Esta población puede ser numerosa, podemos hablar de millones o miles, ¿no? O pueden ser de menos personas. Aunque en todos los casos varía esto de la población que pertenece a una localidad. Bien, las localidades hoy pueden también ser grandes a nivel espacial, quiere decir que utilizan mucho territorio, mucho espacio. Y esto va a incluir pueblos y aldeas pequeñas que cuentan con el mismo sistema administrativo. Como hablamos anteriormente, estas son administradas para que económicamente puedan desarrollar y también para poder entregar servicios a favor de quienes, de los que habitan en ese espacio que toman el nombre de localidad. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Crean estos grupos administrativos que los denominan gobierno, ¿no? Entonces, la unión de varias jurisdicciones bajo un mismo gobierno, entonces va a formar las localidades, tipos de localidad. Nosotros en nuestro país tenemos muchas diversidades de lo que son localidades. Por ejemplo, tenemos lo que son las ciudades, como podríamos hablar de Piura, Tumbes, La Libertad, en el norte, ¿no? En la selva podemos hablar de Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios. En la costa podemos hablar de nuestra capital, que es Lima, Ica, parte de Arequipa, Moquegua y Tacna. En nuestra sierra hablamos del Cusco, Arequipa, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco. En estas localidades
Existen grandes ciudades como las que hemos nombrado, pero también existen pueblos. Entonces, los tipos de localidades son dos: las ciudades y los pueblos. Entonces, ¿me podrían decir qué cosas son las ciudades? Bueno, las ciudades son localidades más grandes. Se caracterizan ¿por qué? Porque tienen edificios y construcciones en las cuales pueden desarrollar diferentes funciones las personas que habitan en ese lugar. No solamente existen edificios para tener oficinas, también existen edificios de viviendas, también existen colegios, universidades, que son edificios grandes. Sus calles por lo general en las ciudades son más amplias y por lo general están asfaltadas, ¿no? Para poder permitir un tránsito am, más fluido. ¿De quién? De las personas y de los eh, medios de transporte que utilicen. Generalmente en las ciudades los medios de transporte son un poco más modernos. Entonces, aparte de eso, ¿qué pasa? Existen en las ciudades lugares donde pueden circular los carros y circular las personas. Por donde circulan los carros son las pistas. Estas pistas por lo general están delineadas. ¿Para qué? Para mantener un orden. Y en cada cierta distancia existe un semáforo para que la ciudadanía o las personas que viven en el lugar no sean agredidas o atropelladas por los vehículos. Lo malo que sucede en estas ciudades es que el aire es enrarecido, no es puro. ¿A consecuencia de qué? Del monóxido de carbono que expulsa el transporte vehicular. También vamos a ver que en las ciudades existen lugares muy bonitos como son los centros históricos. Bueno, nosotros acá en Lima tenemos muchos centros históricos. Por ejemplo, la Plaza de Armas. Por lo general es el centro de la ciudad, ¿no? Donde está la municipalidad, donde está el Palacio de Gobierno, las bibliotecas, los teatros. Entonces, todo eso pertenece al centro histórico. ¿Y por qué se llama centro histórico? Porque fue el inicio de las localidades, ¿no? Hace muchísimos años se hicieron estas construcciones. Algunas de ellas se han mantenido y se han ayudado para que puedan ser protegidas de la destrucción. Bien, entonces las partes del centro histórico generalmente se encuentran en las zonas centrales de las localidades. Por otro lado, existen los barrios. ¿Y qué serán los barrios? Ah, muy bien. Generalmente los barrios es una subdivisión de una ciudad o un pueblo. Esta suele tener una identidad propia y los habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. ¿Cómo así? Vamos a suponer el barrio de El Rima, que está en el centro. Entonces, todas las personas que viven cerca al Rima tienen una identidad, tienen un amor especial por su zona donde viven. Así existen, por favor, los del Callao, los de Villa María, los de Miraflores, San Isidro. Entonces son grupos de personas que se identifican y sienten que ese lugar les pertenece y en muchos casos se proyectan a que la zona donde ellos viven sea siempre un lugar adecuado para tener una vida decente, correcta, limpia, ¿no? Y evitar ciertas cosas que a lo largo dañan no solamente a ellos, sino a su entorno. Por otro lado, las ciudades tienen un área industrial. En el caso de Lima tenemos varias áreas industriales. Por ejemplo, tenemos en Villa El Salvador, también tenemos en la parte de San Luis, en otra parte hacia el norte tenemos en Por los Olivos
Y así en diferentes lugares existen las zonas industriales. Estas zonas industriales, ¿qué hacen? Hacen que se generen, ¿no? Diferentes productos para el desarrollo de el país. Obviamente que las localidades forman parte de un país. Entonces, gracias a esta área industrial es que el movimiento económico es más fluido y hace que las localidades crezcan por la necesidad misma de la mano de obra que se necesita en las fábricas, en las textilerías, en las industrias del pan, de fierro, de automotrices, en diferentes industrias que existen en las zonas industriales o como le llaman parques industriales. Muy bien, ahora vamos a hablar de los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Bueno, la ventaja de los pueblos es que tienen un aire mucho más puro que en las ciudades. Estas localidades por lo general son pequeñas y están alejadas de los centros, de las capitales de los departamentos, ¿no? Están en la zona rural por lo general, no siempre, por lo general. ¿Qué pasa? Su característica de estas zonas es que tienen las calles muy estrechas y poco asfaltadas. ¿Por qué razón? Porque en algunos pueblos aún se siguen movilizando en bestias de carga, como por ejemplo los burros y en otros casos en caballos, ¿no? Pero también existe el transporte motorizado, pero en menos cantidad. En la selva, por ejemplo, el transporte que utilizan con frecuencia, dado el tipo de pistas y el clima y todo lo demás, hacen que se transporten en moto. Entonces, en la selva es muy normal que la gente eh, utilice más la moto que los autos o los buses. Bien, entonces, como decíamos, y recordemos que en los pueblos las calles son más estrechas y por lo general hay mucho menos habitantes que en las ciudades, porque las ciudades están llenas de habitantes, lo cual en los pueblos no sucede. Generalmente en estos pueblos la gente que habita es gente de edad adulta, ¿no? Es decir, son personas mayores porque no tienen esa necesidad como tiene el joven de emigrar hacia las ciudades para un desarrollo cultural y económico. Algunos se quedan en la zona o los niños se quedan, ¿no? Porque ellos todavía mantienen. Bien, entonces recordemos que en los pueblos circulan pocos vehículos y también lo hermoso que tienen son sus paisajes y su aire es más puro. Por otro lado, tanto en los pueblos como en las ciudades existen las calles. ¿Y qué son las calles? Las calles son los lugares poco transitados, transversales por lo generalmente, y adquieren los nombres de personajes importantes o en otros casos de flores o de algún ser que quiere ser reconocido en la zona del pueblo o la ciudad. Por otro lado, existen también en los pueblos y en las ciudades las plazas. ¿Qué son las plazas? Las plazas son unos lugares donde se encuentran por lo general las familias que viven en los pueblos, cosa que no sucede mucho en las ciudades. Hay unas costumbres en algunos pueblos que a partir de las 6 de la tarde salen a pasear a su plaza de armas, ¿no? A su plaza de su pueblo y toman asiento en las bancas y conversan y van reconociendo a los habitantes del pueblo, porque como hemos dicho, en el pueblo son menos las personas, entonces casi todos se conocen, todos comparten, todos saben quiénes son y de dónde vienen. Entonces, en el pueblo se da como una reunión familiar, si quisiéramos exagerar, en las plazas públicas de los pueblos. Muy bien. Otra cosa que existe en los pueblos y que es muy usado
a diferencia de las ciudades, son los parques. Los parques lo utilizan para que los niños puedan jugar, divertirse o incluso cuando es fin de semana las personas de la ciudad tratan de ir a los pueblos y disfrutan también de las plazas de los pueblos, porque las plazas de las ciudades generalmente están cercadas, entonces no hay mucho disfrute de las plazas, a diferencia, perdón, de los parques, a diferencia que en los pueblos están libres para que las personas puedan transitar. Bien, entonces, tipo de localidades en el Perú. Bueno, como decíamos, en el Perú tenemos la suerte de tener bastante diversidad, ¿no? Tenemos la suerte de pertenecer a un lugar donde hay mucha cultura, mucha variedad de climas. Nuestro país es uno de los más hermosos que existe, ¿no? Y tendríamos que tener día a día el orgullo y aprovechar los fines de semana en salir a conocer nuestras localidades, ¿no? Porque muchas veces no requiere mucho tiempo, sino deseos de ir. Bueno, generalmente en las localidades del Perú tenemos una capital de departamento. En este caso hablamos de Lima. Lima, su capital es Lima. La capital del departamento es Lima, ¿no? Y el departamento es Lima. A esto tiene una capital de provincia. Entonces nosotros tenemos la provincia de Lima y la capital de Lima. Pero existen otras provincias como Canta, Huaral, Chancay, todas esos pueblos y ciudades que estoy nombrando son que están más alejados del centro histórico, ¿no? Como decíamos, existen en muchas zonas lugares que tienen sus calles o sus avenidas con el nombre de personajes importantes. Entonces, la área metropolitana, que es un tipo de localidad en el Perú, es la zona donde generalmente existen edificios, construcciones grandes donde se va a desarrollar la economía de el país, ¿no? O de la ciudad, ¿no? También tenemos aquí en el Perú una localidad portuaria o varias, pero vamos a hablar específicamente de la localidad portuaria del Callao. La localidad portuaria del Callao es una localidad, como bien dice su nombre, ahí está el puerto principal de nuestro país, donde se desembarcan los barcos que vienen del extranjero trayendo mercadería. Entonces ahí se producen grandes transacciones económicas gracias al puerto del Callao. Existen otros puertos como el puerto de Hilo, hay puertos en el norte, ¿no? Entonces los puertos, su función principal es que llegan los barcos a desembarcar y también nosotros embarcamos productos que van a ser distribuidos y vendidos a lo largo del mundo por medio del sistema marítimo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema y no se olviden de que somos peruanos y vivamos el mes de la patria con mucho, mucho orgullo. Este mes es el mes de la bandera. Así es que recordemos que nuestro país es uno de los países más hermosos que existe y que es rico en diversidades e historia. Muchas gracias. Hasta pronto.